Hola, hola gente linda, bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy te voy a enseñar cómo hacer la cabeza de nuestra muñeca, pero con dos opciones. Una versión con la posibilidad de poder girar la cabeza para darle como más movimiento y otra versión fija que va unida al cuerpo. Tú decides qué versión hacer según tus necesidades y gustos. Recuerda que en el primer video tutorial tejimos el cuerpo hasta el cuello. Te dejo el link de esa parte por acá arriba en la pantalla o abajo en la caja de descripción. Puedes tejer a tu muñeca con el hilo que quieras, pero para que tengas una idea, estos fueron los dos tamaños que yo conseguí tejida con diferente hilo. Te dejo toda la info de materiales y ganchillos en el primer video. Puedes encontrar el patrón escrito en PDF en mi web y aplicar el cupón que te dejo en pantalla para obtener 50% de descuento en el patrón y en todos los de la colección de Anne. Recuerda dejar tu comentario, darle like y suscribirte al canal para no perderte de los próximos videotutoriales. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Para comenzar con la cabeza, bien sea la versión con cabeza movible o la versión de cabeza fija, vamos a partir siempre del cuello interno. Este cuello interno no se va a ver, va a ser parte de lo que le va a dar soporte a la cabeza. Entonces vamos a hacer primero lo que es ese cuellito interno para después seguir con la cabeza como tal. Bien sea que ustedes hagan una versión u otra, la única diferencia que va a tener cada versión es en la siguiente vuelta, que ya va a ser parte del cuello interno. Si ustedes quieren hacer la versión de la cabeza extraíble, ustedes van a tejer 12 puntos bajos tomando las 2 hebras. Ahora, si ustedes quieren hacer la versión de cabeza fija sin que tenga la posibilidad de extraerla, pues ustedes van a tejer igual 12 puntos bajos, pero solamente tomando la hebra trasera del punto, porque de aquí, de las hebras delanteras que nos quede, es donde nosotros vamos a enganchar para comenzar a hacer la cabeza. Entonces, repito, para la versión de cabeza extraíble o movible, ustedes en esta próxima vuelta, que es la que estoy tejiendo, que es la 30, van a hacer 12 puntos bajos tomando las 2 hebras. Y si quieren hacer la versión de cabeza fija, sin la posibilidad de que se extraiga, pues me van a hacer la vuelta 30, como la estoy haciendo yo ahorita, que es tomando la hebra trasera, ¿vale? Una vez terminada la vuelta 30, vamos a tejer 4 vueltas más de 12 puntos bajos. Y pero que muy importante, rellenen muy bien ese cuello, porque como les vuelvo a repetir, es lo que le va a dar todo el soporte a la cabeza, así que tienen que rellenarlo bien, cosa de que quede firme para que la cabeza no se les venga abajo. Aquí terminé de hacer las 4 vueltas del cuello y también rellené bastante con algodón. Vean que el cuello, a diferencia del cuerpo, lo rellené el cuerpo obviamente, pero no fue tan comprimido. El cuello, esta parte de aquí y esta parte de aquí, sí lo rellené bastante bien. También, si ustedes consideran meterle algún palito, alguna brocheta o alguna barrita de silicona, también es válido, solo que tienen que tomar sus precauciones para que después no se vaya a salir ese palito, porque el chenil, como es más grueso, también tiende a que se pueda abrir más fácilmente que una lana más delgadita, ¿vale? Ahora vamos a cerrar este agujero de aquí. Y para eso voy a hacer solamente 4 disminuciones. Solamente 4 para que al final nos queden 8 punticos bajos y 4 disminuciones. Corto hebra dejándola un poquito larga y voy a enhebrar esta hebra a una aguja. Y voy a cerrar este agujerito que me queda agarrando solamente la hebra delantera de cada punto. Recuerden que acabamos con 8 puntos en esta vuelta. Antes de cerrar voy a terminar de rellenar un poquito más lo que es la punta. Y ahora sí, jalamos esta hebrita con cuidado, porque recuerden que el chenil no rueda muy bien, y terminamos de cerrar cualquier cosa con aguja. Y luego escondemos la hebra sobrante por dentro del cuellito, y así queda el cuello interno de nuestro cuerpito. Ahora vamos a comenzar con la cabeza que es extraíble o movible. La cabeza que es extraíble se teje aparte del cuerpo, se teje como una pieza aparte. Entonces, para ello primero vamos a montar un anillo mágico y lo vamos a montar como lo hemos venido haciendo. Agarro el anillo entre mis 2 dedos y lo enrollo de esta manera
y con estos dos agarro el hilo sobrante. Luego me traigo mi chenil, lo agarro con el pulgar también y en vez de enrollarlo lo agarro directamente con estos dedos. Entonces con el ganchillo introduzco por dentro de el aro y también introduzco por debajo de este, o sea, introduzco el ganchillo por debajo de estas dos hebras y aquí agarro el chenil nada más, agarro el chenil, me lo traigo y hago una cadena para cerrar, pero aquí nada más estoy agarrando el chenil, no estoy agarrando esta hebra y hago mi cadena. Una vez que tenemos esto así, ahora vamos a hacer 8 puntos bajos dentro del anillo. A mí siempre me gusta marcar el primer puntico en chenil porque es muy difícil de ver. Entonces, repito, hacemos 8 puntos bajos dentro de este anillo. Una vez que terminé de montar todos los puntos, voy a jalar la hebra más delgada y cierro bien el anillo. En la vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Vamos a terminar al final con 16 puntos bajos en esta segunda vuelta. Aquí terminé de hacer mi vuelta 2. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de 16 puntos bajos. Y algo para tener en cuenta es que yo estas vueltas las voy a estar tejiendo con el lado del revés hacia afuera, o sea, en vez de tejer así como usualmente haríamos, yo voy a tejer con la parte del derecho, que sería esta, hacia adentro y la parte del revés hacia afuera, porque esta pieza que estoy tejiendo ahorita es lo que va a recubrir el cuello interno. Entonces, para yo no estar después dándole la vuelta con una pinza o algo, pues lo tejo de una vez con el derecho hacia adentro y con el revés hacia afuera. Vean que estoy tejiendo así, de esta manera. Estoy agarrando el tejido y estoy viendo la parte del derecho hacia adentro, en vez de hacerlo así, que sería de la manera normal. Nos vemos cuando termine de hacer mis 6 vueltas. Aquí terminé de hacer las 6 vueltitas y vean cómo nos queda. Y como les dije, esta es la parte que va a ir rodeando el cuello interno. ¿Ya? Esta parte se va a enclaustrar aquí y de aquí vamos a comenzar ya a tejer los aumentos para formar la cabeza. Estas dos hebritas que nos quedaron al principio del hilo más delgado, podemos hacer un nudito y cortamos ya. Esto lo podemos dejar así porque esto va a ir igual por dentro de la cabeza, así que no importa que esté así. Para la vuelta 9 la secuencia va a ser de un punto bajo, un aumento por 8 veces y vamos a trabajar esta vuelta tomando la hebrita trasera, o sea, este de aquí, y en esta vuelta 9 vamos a terminar con 24 puntos bajos. Aquí terminé ya la vuelta 9. Para la vuelta 10 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, seguimos con 2 puntos bajos, un aumento por 7 y terminamos con un punto bajo. Vamos a terminar esta vuelta con 32 puntos bajos. Aquí terminé de hacer la vuelta 10 y vean cómo ya se va abriendo. Ya a partir de las siguientes vueltas vamos a trabajar ya con la parte del derecho de frente, porque esto se va a curvar hacia esta parte y la parte del derecho que estaba por dentro nos va a quedar viendo de frente. Ahora en la vuelta 11 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento y repetimos por 8 veces. Al final nos van a quedar 40 puntos bajos. Aquí terminé de hacer la vuelta 11, vamos para la 12 y en la 12 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, luego seguimos con 9 puntos bajos, un aumento, repetimos eso 3 veces y terminamos con 4 puntos bajos. Al final nos van a quedar 44 puntos en nuestro trabajo. Aquí terminé de hacer mi vuelta 12, ahora vamos a hacer 2 vueltitas de 44 puntos bajos. De la vuelta 13 a la 14 nos mantenemos con 44 puntos bajos.
Aquí terminé de hacer las 2 vueltas. Para la vuelta 15 la repetición va a ser 8 puntos bajos, una disminución, seguimos con 9 puntos bajos, una disminución, repetimos eso 3 veces y terminamos con un punto bajo. Al final nos debe quedar 40 puntos bajos sobre nuestro trabajo. La disminución la hacemos como de costumbre, tomando las 2 hebras delanteras y haciendo un punto bajo ahí para hacer una disminución invisible. Aquí terminé de hacer la vuelta 15 y así nos debe de ir quedando. Vean que ya se va formando la curva de la cabeza. Ahora le vamos a dar altura y para eso vamos a tejer 8 vueltas de 40 puntos bajos. De la vuelta 16 a la 23 nos mantenemos con los mismos 40 puntos bajos. Bien, voy a hacer una pausita aquí porque aquí llegué hasta la vuelta 21, pero en este momento yo voy a introducir los ojos para que esto no me crezca tanto y sea más difícil introducir los ojos. Entonces, para esto yo también rellené un poquito a los alrededores del tubo interno para que cuando introdujera los ojos no me fuera difícil rellenar esta parte, que para mí esta parte de aquí es como la más difícil de rellenar. Entonces siempre rellenen esta parte muy bien antes de introducir los ojos. Bien, para posicionar los ojos yo voy a estar contando a partir de la vuelta 9. La vuelta 9 es la que hicimos aquí en bloc, que es la primera vueltica que vemos en esta área. Entonces voy a comenzar a contar a partir de esta vuelta. Aquí están las hebras delanteras que nos quedamos cuando tejimos en bloc. Entonces a partir de esta vuelta que está aquí yo voy a comenzar mi conteo. Esta se acuerdan que fue la vuelta 9, así que yo cuento 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Entre la vuelta 16 y 17, ahí yo voy a marcar para introducir los ojos. Luego, a partir de ese punto que marqué, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y ahí marco para introducir el siguiente ojo. Entonces los ojos los vamos a posicionar entre la vuelta 16 y 17 con 7 puntos de separación entre los alfileres. Después la separación nos va a quedar más chica cuando introduzcamos los ojos. Vean que yo voy a posicionar los ojos en esta parte de la cabeza porque quiero que los ojos me queden más o menos centrados entre las disminuciones que hicimos de la vuelta 15. Entonces yo la vuelta 15 las disminuciones las hice en estos 4 puntos y más o menos en la mitad de esas disminuciones ahí voy a posicionar los ojos de esta manera, así, ¿vale? En el primer punto marcado introduzco un ojo. Y en el próximo introduzco otro ojo. Vean que la distancia después de yo posicionar los ojos termina siendo aproximadamente de 4 puntos y medio. 1, 2, 3, 4 y medio. Y lo que abarca cada ojito en mi tejido son aproximadamente 2 vueltas y media o 3. Ahora voy a posicionar la traba y me voy a ayudar de este ingenioso implemento. Ahí fue. Y así quedan posicionados los ojitos en la cara. Ahora voy a hacer las vueltas que me faltan para completar las 8 vueltas que venía tejiendo y después nos quedan ya las vueltas para cerrar la cabeza. Aquí ya terminé las vueltas que me hacían falta. Ahora, como les había dicho, vamos a empezar las vueltas de disminuciones para ya ir cerrando la cabeza. Entonces, para la vuelta 24 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución. Luego repetimos 8 puntos bajos, una disminución por 3 y terminamos con 4 puntos bajos. En esta vuelta tenemos que terminar con 36 puntos bajos. Aquí terminé la vuelta 24 y así se va viendo hasta ahora. Y para la vuelta 25 vamos a repetir la siguiente secuencia. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Luego repetimos 4 puntos bajos, una disminución por 5 veces
y terminamos con 2 puntos bajos. En esta vuelta vamos a terminar con 30 puntos bajos. Aquí termina la vuelta 25 y en la 26 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces. En esta vuelta tenemos que terminar con 24 puntos bajos. También tenemos que ir rellenando muy bien a medida que vamos tejiendo. Yo siempre voy rellenando la cabeza y todo lo que tejo a medida que voy tejiendo. Entonces, a medida que la cabeza va creciendo, yo voy rellenando y la voy pinchando con una aguja para filtrar. Voy pinchando de a poquito el relleno para apelmazarlo un poquito y que me deje seguir tejiendo alrededor del relleno sin que se me enganche. Y así me queda más compacto el relleno. Entonces simplemente doy un par de pinchitos a medida que voy tejiendo y lo voy apelmazando bien. Aquí terminé de hacer la vuelta 26 y para la próxima vuelta, que es la 27, vamos a hacer un punto bajo y una disminución y vamos a repetir eso por 8 veces. Al final nos tiene que dar 16 puntos bajos en esta vuelta. Aquí terminé la vuelta 27 y ahora vamos a hacer ya la última vuelta, que será la 28, para ya cerrar este agujero. En esta vuelta vamos a hacer 8 disminuciones y nos van a quedar 8 puntos al final. Recuerden que a medida que vamos cerrando ya el agujero, vamos a ir rellenando muy bien, sobre todo en esta parte. Entonces siempre acuérdense de meter el relleno por aquí, porque esta parte siempre suele quedar, o a mí me suele quedar como muy poco rellena. Entonces es importante que rellenen muy bien este espacio antes de terminar de cerrar el agujero. Terminé de hacer la vuelta 28 con las 8 disminuciones y nos queda este agujerito. Ahora vamos a cortar hebra y la vamos a sacar por aquí. Ahora vamos a enhebrar hebra en una aguja lanera y vamos a cerrar este pequeño orificio introduciendo la aguja en la hebra delantera de cada punto. Como nos quedamos con 8 puntos, entonces tenemos que introducir la aguja por la hebra delantera de esos 8 puntos para poder cerrar el agujero. Y luego jalamos para cerrar todos esos puntitos. Así nos debería quedar. Ahora introducimos la hebra por dentro para rematar. Y así nos queda finalizada nuestra cabecita. Esta va a ser la versión removible con el orificio por aquí abajo. Vean que se aplasta un poquito el orificio, pero no pasa nada. Cuando introduzcamos el cuellito, esto se va a expandir un poco y no va a pasar absolutamente nada con eso ahí. Ahora vamos a bordar la naricita. Para la naricita yo primero puse alfileres y vean que los posicioné una vuelta por debajo de los ojos o media vuelta por debajo de los ojos, y entre cada alfiler hay aproximadamente 2,5 puntos de distancia. Entonces por ahí es donde voy a estar bordando la nariz. Entonces primero enhebro un pedacito de hilo y voy a sacarlo por ese primer punto. Por el primer punto que marqué, por ahí saco hilo e introduzco por el otro punto marcado. Y vuelvo a salir por el primer punto. De esta manera vuelvo a hacer lo mismo, introduzco por el segundo punto marcado y saco por el primero. Y así queda. Ahora voy a introducir la aguja por debajo de estas dos hebritas y salir por arriba. Y ahora voy a tapar lo que es todas estas dos hebritas, siempre introduciendo el ganchillo de abajo hacia arriba, como ven acá.
hasta cubrir toda esta parte hasta aquí. Una vez que ya cubra esas 2 hebritas, meto la aguja por el punto que había marcado antes y ya procedo a esconder esta hebra. Y así nos queda la naricita. Ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas yo voy a hacer un anillo deslizado en vez de anillo mágico. Si quieren comenzar con anillo mágico con la otra hebra del otro lado, pues lo pueden hacer. Yo en este caso, como son poquitos puntos dentro del anillo, voy a hacer 2 cadenas y en la primera cadenita voy a hacer 4 puntos bajos, todos juntos en esa primera cadenita. 2, 3 y 4. Ahora voy a cortar hilo dejándolo más o menos largo porque con ella voy a coser, y saco hebra por allí. Y así nos queda la orejita. Hacemos 2 orejitas exactamente iguales. Ahora vamos a marcar los puntos donde vamos a coser las orejas. Voy a contar a partir del extremo, de este extremo del ojo. Cuento 1, 2, 3 y 4 y ahí posiciono el primer alfiler justo a la altura de la mitad del ojo. Luego cuento 1, 2 y 3 y ahí posiciono el segundo alfiler. Lo mismo hago del otro lado. Ahora vamos a coser la oreja. Simplemente enhebro aguja con la hebra larga de la oreja. Meto la aguja en el primer punto y salgo por el punto de abajo. Ahora introduzco la aguja en el medio de la oreja. Ahora introduzco la aguja en la cabeza, en el punto donde salí y un punto más abajo. Y voy jalando bien para que quede bien unido. Ahora meto la aguja en el siguiente punto de la oreja, así, y ahora introduzco por donde salí y por el último punto. Y por último agarro otra vez el último punto de la oreja y meto por el último punto que marqué y salgo ya por atrás para rematar. Y así nos queda cosida la orejita a la cabeza. Ahora toca esconder estas hebras y rematar y hacer lo mismo en este lado de la cabeza. Ahora vamos a bordarle la parte blanca del ojo. Aquí enhebré hilo blanco. Y ahora vamos a introducir la aguja por cualquier punto y salir por este punto de acá. Voy a retorcer un poquito la hebra para que no se abra. Ahora introduzco por este punto de aquí y salgo por ese punto de este ojo, lo más pegadito que yo pueda al ojito. Ahora introducimos la aguja por el mismo punto donde introdujimos aquí, que sería este de acá, y salimos por otro punto. Aquí voy a retorcer un poquito para que la hebra no se abra. Si no lo retuerzo, esta hebra, como es más gordita, se puede abrir. Entonces, para que eso no me pase, yo suelo retorcer un poquito la hebra para que quede más cerrada. Y así nos queda bordada la parte de abajo del ojito. Ahora vamos a tejer las pestañitas de nuestra muñeca. Primeramente vamos a salir por esta parte del ojito. Ahí en esta parte salimos con el hilo
e introducimos la aguja por esta parte donde sale también el hilo blanco. Introducimos por ahí y salimos 2 puntos hacia un costado. Ahora volvemos a introducir por este mismo punto y salimos por un punto por arriba. Y volvemos a introducir la aguja por este mismo punto ya para hacer la otra pestañita. Y así nos queda el bordado de las pestañas. Ahora simplemente rematamos estas 2 hebras y continuamos con las cejas. También pueden bordar las cejas con este mismo hilado si así lo requieren, pero en este caso yo voy a tejer las cejas aparte. Ahora nos toca, como les había dicho, hacer las cejas. Para las cejas yo usé un hilado terracota más finito y un ganchillo de 2 milímetros. Las cejas se hacen montando 7 cadenas y 6 puntos deslizados o puntos enanos. Entonces posicioné las 2 cejitas donde yo quiero, más o menos a 2 vueltas por encima de los ojitos, y ahí yo voy a coser, o en este caso las voy a pegar y remato estas 2 hebritas que me quedan. Si ustedes no la quieren hacer así, las quieren bordar, son libres de bordarlas. Yo en este caso las voy a hacer de esta manera, pero ustedes las hacen como más les guste. Y así quedan las cejitas ya pegadas y cosidas a la cabecita. Ahora vamos a unir la cabecita ya al cuerpo. Nos traemos nuestro cuerpito y vamos a necesitar 2 pedacitos de hilo. En este caso estoy usando el hilo que es más delgado, de aproximadamente unos 30 centímetros más o menos. También vamos a necesitar de una aguja mucho más grande que sea lo suficientemente larga para atravesar toda la cabeza. Voy a introducir la aguja en el centro de la cabeza y voy a salir por la parte de abajo, por el agujero de la parte de abajo. Dejo un poquito de hebra al inicio y ahora voy a introducir la aguja a lo ancho en cualquier punto, de esta manera, en el cuello interno. Ahora voy a introducir la aguja por mismo abajo de la cabeza y salgo por la parte de arriba por un puntico diferente a donde yo introduje la primera vez. Y nos debe quedar de esta manera, ¿vale? Ahora voy a hacer lo mismo con el otro trocito de hebra. La idea del segundo trozo es como asegurar y que la unión no solo quede dependiendo de una tira, sino de 2, como para darle mayor refuerzo a la unión. Entonces hacemos exactamente lo mismo, metemos por arriba, sacamos por abajo, metemos en un punto más abajo del que introducimos a la primera y volvemos a introducir por debajo de la cabeza y salimos por arriba. Un punto de distancia de donde metimos la primera vez. Y así nos tiene que quedar las hebritas tanto en la cabeza como en el cuello interno. Ahora lo que vamos a hacer es jalar la cabeza e irla introduciendo en el cuerpo, en esta parte del cuello, y para eso podemos girar un poquito esto haciendo fuerza para que se pueda unir. Vean que la cabecita me llega más o menos a la segunda vuelta por encima. Esta sería una vuelta visible del cuello y esta más o menos sería la segunda, así que más o menos por encima de la segunda o por la mitad de la segunda vuelta visible, más o menos hasta ahí debería llegar la cabeza para que nos quede algo de cuello visible. Ahora jalamos esto bien hacia afuera para que el hilo que esté adentro se tense, quede bien apretadito ahí. Y simplemente vamos a hacer un nudo doble y algo apretadito para que la cabeza quede bien unida.
Hacemos lo mismo con estas dos hebras. Ahora simplemente tenemos que cortar estas hebritas y esconder. Y así nos queda nuestra cabecita totalmente unida e integrada al cuerpo. Vean que tiene algo de movilidad, se puede rotar la cabeza y ser un poquito más maleable. A diferencia de la versión fija, que bueno, aquí se las estoy mostrando en la versión pequeña, que vean que aunque yo le mueva el cuello, pues no se queda en posición porque es una versión fija. En esta versión chiquita, vean que yo le bordé las cejas, no se las hice como aquí porque bueno, esta es una versión mucho más chiquita y hubiera requerido un hilo más delgado para tejer las cejas, así que en este caso yo creo que queda mejor bordadas en vez de tejidas. Bueno, ahora les voy a explicar cómo hacer la versión fija, o sea que vamos a tejer la cabeza junto con el cuerpo sin la opción de que se gire. Para hacer la versión fija o no movible de la cabeza, vamos a partir de las hebras delanteras que nos quedaron aquí. Si se acuerdan, cuando estamos tejiendo ya el cuello interno, les había dicho que si querían hacer la versión no movible, tejieran la vuelta 30 del cuello por hebra trasera. Así que de esa vuelta nos quedó las hebritas delanteras para que nosotros las podamos usar. Si querían hacer la versión movible, la vuelta 30 la iban a tejer tomando las dos hebras, o sea que no íbamos a tener disponibles estas hebras. Entonces, para comenzar con esta versión de la cabeza, vamos a la parte de atrás del cuerpo y ubicamos la primera hebra delantera que disponemos. Ahí vamos a prender hebra, subimos con una cadena y en cada hebrita que tenemos disponible, que se acuerdan que tenemos 12 hebras disponibles, vamos a hacer un aumento. ¿Ok? Vamos a hacer 2 puntos bajos en cada hebrita y al final nos van a quedar 24 puntos bajos. Y seguimos de la misma manera, haciendo 2 puntos bajos en cada hebrita delantera que tenemos disponible hasta acabar la vuelta. Aquí terminé la vuelta 1 y si se fijan, recuerden que terminamos con 24 puntos. Ahora de aquí en adelante vamos a más o menos repetir el mismo patrón que hicimos con la versión movible. Si ven, aquí terminamos con 24 puntos, al igual que la vuelta 9 de la versión movible. Entonces aquí terminamos con 24 puntos, aquí terminamos también con 24 puntos. Entonces de ahora en adelante vamos a repetir este mismo patrón en esta versión. Eso quiere decir que en la vuelta 2, que es la siguiente que nos toca hacer, vamos a repetir la vuelta 10 de esta versión. Vamos a terminar con 32 puntos. En la vuelta 3 de esta versión vamos a repetir la vuelta 11, que eran 3 puntos bajos, un aumento por 8 y terminamos con 40. Entonces así vamos a ir continuando con la misma secuencia de esta cabeza a partir de la vuelta 10. De la vuelta 10 hacia arriba es lo mismo que en esta versión. Igual yo les voy a dejar el patrón en la pantalla para que puedan hacer esta cabeza, pero que sepan que el patrón es exactamente el mismo. Bien, aquí nada más hice 3 vueltitas para que ustedes vieran cómo va quedando. No voy a tejer el resto de la cabeza porque es exactamente igual a esta. Debería quedar exactamente igual en proporción y en tamaño a esta cabeza. Ahora, los ojitos. En esta versión recuerden que introducimos los ojitos entre la vuelta 16 y 17. En esta versión, como vamos a comenzar a contar la vuelta 1, la primera que hicimos acá, entonces los ojitos los deberíamos ubicar entre la vuelta 8 y 9 para que nos queden a la misma altura que esta. Fíjense que aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, entre la 8 y 9 que serían estas de aquí, ahí voy a introducir los ojitos. Entonces pues nada, así nos queda nuestro trabajo. Ustedes eligen cuál de las dos versiones hacer. Yo en este caso, en esta muestra, voy a quedarme con la versión extraíble, pero vean que queda exactamente igual. Esta es la versión que no se extrae y quedan
pues iguales. Obviamente al cambiar el material cambia el tamaño, pero en proporción pues que debería quedar exactamente igual. Bien, hasta aquí el video de hoy. En el siguiente y último video vamos a estar elaborando el pelito, el delantal y el sombrero y darle algunos últimos detalles a nuestra linda muñequita de Anne. Así que nos vemos en el próximo video. Chau chau.